Sonido, muy bien, muy buenos días queridos hermanos, es un placer estar aquí acompañándolos en esta mañana. Qué hermoso templo, la adoración, la música, el servicio de canto, ay hermanos, y me siento en casa. Aquí Jorge, Olga, César y su familia, Edelweiss y tantos otros que veo aquí, caras conocidas y no tan conocidas, pero somos parte del mismo cuerpo, la iglesia. Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Hebreos 12. Hebreos 12, y vamos a enfocarnos en 3 versículos. Los 3 primeros versículos de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿qué, hermanos? La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. He leído nuevamente el texto porque vamos a avanzar, vamos a entender este texto y vamos a aplicarlo a la vida cristiana. Hace unos 8 años, hermanos, yo estaba muy gordito. Por ahí tengo fotos, mi esposa tiene las fotos en el celular. Estaba pasado de kilos y el Espíritu Santo, de una forma milagrosa, tocó mi mente y me indicó: oye, ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? Y me puse a correr. Corrí primero 1 kilómetro y para mí eso fue una hazaña. La siguiente semana subía 2 kilómetros. La tercera semana 3 kilómetros. Y dije, oiga, eso está muy bueno. Y comencé a verme más delgado. Y entonces, luego corrí medio maratón con mi esposa Doris, que allí está. Y ahora ya he corrido 3 maratones. Hace un mes prácticamente corrimos con mi esposa el 7 Bridges, aquí el maratón organizado por la iglesia en Chattanooga, y fue maravilloso, 26.2 millas. ¿Quién hubiera creído eso, Jorge? Hace 8 años, 10 años, cuando yo no hacía nada de ejercicio, era súper sedentario. Hermanos, pero Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es interesante ver cómo, hermanos, en Hebreos 12, San Pablo utiliza esta imagen de la carrera para describir el caminar, el camino del cristiano. La vida cristiana, hermanos, es una cuestión de resistencia, de lucha, de obstáculos. ¿Quién dice que ser cristiano es fácil? No, tenemos la bendita esperanza y sabemos que cuando lleguemos al cielo vamos a tener esa paz infinita, la victoria infinita, pero aquí en la tierra estamos en un camino de resistencia, lucha y dificultad. Miren en el versículo 1, perdón que mi voz está fallando, hemos estado orando con mi familia, la familia extendida, porque he estado mal de la garganta está ahí fallando, por eso tengo aquí agua, un té que me hizo mi esposa. Pero bueno, con la ayuda de Dios ahí vamos. En el versículo 1 de Hebreos 12 dice: corramos con paciencia la carrera. La palabra en griego, y veo varios corredores, aquí está Nati, está César, está Jairo, otro corredor, y el pastor Castillo, aquí el pastor de la iglesia también es un corredor, ahí me lo encontré en el maratón. Sí, es un corredor el pastor Castillo. Muy bien, entonces la palabra carrera, corramos con paciencia la carrera. En griego, ¿saben cuál es esa palabra? Ágona. ¿A qué se les parece esa palabra? Corramos con paciencia la agonía. Y es que para los que hemos corrido un maratón y quizás alguno un ultramaratón, más de 26 millas, ay hermanos, dicen algunos que el maratón es como la vida. Entonces al principio, Jairo,
Comienzas a correr, todo es alegría, felicidad, energía. Después de unas millas comienzan a fallar las articulaciones, la fuerza. Y quizás ustedes han escuchado acerca de el muro, la muralla, la pared, sí, el wall. Llega su momento cuando estás corriendo ya en las últimas millas y se te acabó la fuerza. Pero hay que seguir corriendo. Hermanos, es correr la agonía. Y esa es la imagen que San Pablo está utilizando aquí. Correr la agonía el caminar, la carrera cristiana. Una carrera, hermanos, también se caracteriza por el progreso. Hay una línea de partida, una línea de meta, suena el disparo, tú sales y la palabra clave es la progresión. ¿Estás progresando como cristiano, hermano, hermana? ¿Has avanzado hoy en comparación a la semana pasada? ¿Hace un mes? Y aquí en este tema quiero recalcar el asunto de la santificación. Hay dos procesos importantes para el cristiano, dos pasos importantes. Uno es la justificación. Somos justificados mediante la sangre de Jesucristo. Y también, amén, también tenemos la santificación. La santificación es ese proceso diario en donde cada día vamos creciendo, mirando a Jesús, asemejándonos más a Él. Es un proceso, hermanos. ¿Estás progresando? Para progresar es importante prepararse para la carrera. Tú no te puedes poner a preparar para un maratón un día antes, 2 semanas antes, una semana antes. No. ¿Cuántas semanas, César? ¿Te acuerdas en algún maratón? Un año. Con mi esposa tomamos como 4 meses para este maratón preparándonos. Y no es fácil en medio de días lluviosos en la mañana, el frío, un domingo levantarse a las 4 de la mañana para salir a trotar, cuando todos están durmiendo y uno ahí trotando. Hermanos, es la progresión, es el prepararnos. Y aquí nos estamos preparando. Lo que estamos haciendo aquí ahora es preparándonos en la carrera cristiana. Estamos alimentándonos de la palabra de Dios y aparte de eso bebiendo del agua de vida. Además, es importante decir que la devoción diaria es tan importante. La vida cristiana no es solamente venir el sábado a la iglesia. Esto es muy importante, nos congregamos aquí, pero es muy importante también cada día, especialmente en las horas de la mañana, abrir la palabra de Dios y estudiar la palabra. Una vez que has entrenado, saltas a la carrera. La dirección es muy importante. Imaginen que usted comienza la carrera y en vez de moverse al frente, comienzas a moverte en círculos o comienzas a correr hacia atrás. Le pasó a 2 de mis alumnos ahora en el Seven Bridges. Corrimos juntos los de maratón y medio maratón. Y estos muchachos estaban corriendo medio maratón. Había un punto en donde los muchachos, los corredores del medio maratón tenían que regresarse. Y ellos siguieron derecho. Perdieron ahí minutos, segundos valiosos. Y son alumnos que corren mucho, estudiantes que entrenaron mucho y querían seguramente estar en los primeros lugares, pero se perdieron. ¿Sí? La dirección correcta es tan importante, hermanos. Escuchen esta historia. Esto ocurrió en el año de 1928. 2 equipos de fútbol americano, el equipo de Sur California o California del Sur jugó contra Georgia Tech en el Rose Bowl. Era un evento grande y de hecho ustedes pueden buscarlo en YouTube. Ahí está el video, eso fue en el año de 1928. El estadio estaba llenísimo, la gente allí vitoreando a sus equipos y de repente la pelota quedó ahí en el aire. Y hubo un muchacho, un jugador que tomó esa pelota. Él se llamaba Roy Riggles. Corrió 80 yardas con esa pelota. 80 yardas. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que corrió en la dirección contraria. La mejor carrera del día
y en contravía el muchacho. Roy Riggles, a dos compañeros del equipo les tocó pararlo porque si no pues hubiera metido el autogol. Imagínense, corriendo en la dirección contraria. Y de hecho se ganó el apodo y hay una frase aquí en Estados Unidos, Riggles el equivocado, Riggles el equivocado. O sea, la gente cuando alguien está muy equivocado le dice es como Riggles el equivocado. Has corrido, hermanos, en círculos, quizás, o te has ido hacia atrás, quizás en tu mente te acuerdas de esos pecados. Ya oraste y le pediste perdón a Dios por esos pecados, pero vuelves atrás a pescar esos pecados, a sacarlos del agua. Y te quedas ahí, en ese círculo, y en ese círculo. Hermanos, hay que avanzar. Es el proceso de la santificación. Jesús como el autor y consumador, y nosotros imitándolo. Avancemos, hermanos, en la dirección adecuada. En el versículo 1, miren en sus Biblias, por favor, Hebreos 12. En el versículo 1 del 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo que el autor desea que sepamos y hagamos, con paciencia, con perseverancia, paso a paso. Y en esta mañana he traído tres lecciones en la Biblia, en estos 3 versículos de Hebreos 12, que nos van a ayudar a correr la carrera cristiana con paciencia. Primera idea, apóyate en los hombros de otros. En el versículo 1 de Hebreos 12 dice, por lo tanto, ya que tenemos tan grande nube de testigos que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando escuchamos la palabra nube, ¿qué se les viene a la mente? ¿Pocos? ¿Muchos? Muchos. De hecho, eso es lo que quiere decir el griego. Sí, el original. La nube, muchos. Entonces, por tanto, ya que tenemos tan grande nube de testigos que nos rodea, la imagen aquí es de los juegos en el imperio griego. Sí, los Juegos Olímpicos. Yo me imagino en esas pruebas, las carreras, las competencias, y la gente allí agolpada, viendo a sus corredores, viendo a los deportistas, allí aclamándolos. Y aquí, hermanos, cuando se menciona esto de la nube de testigos, tenemos que ver el contexto. Hebreos 11. ¿Acerca de qué habla Hebreos 11? Eso. ¿Hombres y mujeres de qué? De la fe, los paladines de la fe. ¿Y a quiénes encontramos allí, hermanos? Abel, Enoc, ¿a quién más? Noé, Jacob, José, Moisés, ¿y a quién más? ¿Y a quién más? A varios, damas también, ahí están listadas, ¿cierto? Sara, por ejemplo. Recordemos, Isaac, ahí también se menciona a Sansón, un héroe de la fe. Hermanos, esto trae a la mente otra imagen que encontramos en 1 Timoteo 6:12, relacionada con todo esto. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado cuando hiciste tu buena confesión, delante de ¿quiénes? Muchos testigos. ¿Sí notan? La imagen de muchos testigos. Aquí también, cuando nosotros vemos esa conexión en Hebreos 12, las primeras palabras en Hebreos 12, ¿qué dicen? Hebreos 12:1, por lo tanto. ¿Sí ven? Eso es un puente, es una conexión entre Hebreos 11 y 12. Por lo tanto, entonces, esa nube de testigos se refiere a ¿quiénes? A los héroes o que se ven mencionados allí en Hebreos 11. Es importante por eso, hermanos, hermanas, estudiar el ejemplo de esas personas, esos héroes de fe. Gracias a Dios tenemos acceso también, aparte de la Biblia, al espíritu de profecía, patriarcas y profetas. Hemos leído patriarcas y profetas. Vamos a patriarcas y profetas, por ejemplo, ese capítulo acerca de Moisés. Tremendo capítulo, hermanos.
vayamos a eso y busquemos iluminación divina de esos ejemplos que encontramos en la Biblia. Hermanos, un asunto importante aquí es que todas estas personas que son mencionadas en Hebreos 11 fueron personas pecadoras, personas con éxitos y con fracasos. Lo vemos allí. Aún en el caso de los más avanzados, podríamos decir, o los mejores, también fracasaron en algún momento, el mismo Moisés. ¿Sí? Pero esto nos muestra una lección, hermanos, que nosotros tenemos esperanza. Así como Sansón está mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, como un héroe de la fe, nosotros también podemos llegar a ser esos héroes de la fe. Y lo otro, hermanos, nosotros podemos tener ese ejemplo que encontramos aquí en Hebreos 11, tantos hombres, mujeres de la fe. Pero el llamado aquí también es a que nosotros seamos esos héroes para nuestros jóvenes, señoritas, niños y niñas de esta iglesia. ¿Sí vieron el grupo tan hermoso de niños, niñas que vinieron esta mañana? Hermanos, ese es el futuro de la iglesia. Nosotros estamos aquí de paso, pero estos niños son el futuro. Seamos un gran ejemplo para estos niños, estas niñas, estos jóvenes. Convirtámonos en sus mentores. El segundo punto que he traído para hoy de Hebreos 12, 1 al 13 es: despréndete de tus pesos y pecados. Vamos al versículo 1 de Hebreos. Dice: despojarme o despojémonos de todo peso, de todo peso. Cuando usted va a hacer ejercicio, y especialmente, por ejemplo, un maratón, ¿cuántas cosas deberías llevar en tus bolsillos? No, muy poco. De identificación, por si te da un desmayo, por lo menos sepan que uno es sepan el nombre de uno, de la dirección, ¿cierto? Pero, hermanos, no se puede llevar mucho. Con mi esposa, cuando estábamos listos para salir esa mañana al maratón, y yo pensando, me voy a poner aquí unas chocolatinas y aquí unos dulcitos. Y yo, no, pues los bolsillos bien grandes. Dije, no puedo. Me tocó despojarme de esas cosas. Y eso es lo que nos está invitando aquí San Pablo, despojarnos de ese peso. Y hermanos, hablemos del peso. ¿Qué pesos hemos traído hoy aquí a la iglesia? ¿Qué peso? Para mí, yo veo sus rostros, ustedes ven mi rostro, pero cada quien tiene un peso. Y vinimos con un peso de ¿qué? Tristeza quizás, o un peso de desesperanza, o un peso de envidia, o de orgullo, tristeza. Y esos pesos pueden ser tan grandes que si los pudiéramos ver, veríamos bultos, mochilas, peso, aquí lleno a la iglesia de pesos, mucho peso. Pero la invitación que encontramos aquí, hermanos, hermanas, es a despojarnos de todo ese peso. Apartémonos de cualquier cosa que obstaculice nuestra carrera cristiana. En el primer siglo, en esas carreras olímpicas, llegaban los corredores con esas túnicas de colores, unas túnicas hermosas. Llegaban y todos, pues, como ver a los jugadores de fútbol ahora, ¿no? Llegan y todos, los jugadores, bueno, llegaban con sus túnicas. Pero justo antes de comenzar la carrera, ellos se quitaban las túnicas y quedan casi desnudos. ¿Por qué? Porque necesitaban más velocidad. No querían enredarse con esas túnicas. Esa es la imagen que vio San Pablo. San Pablo era un observador de primera. Él observaba el mundo, el contexto cultural, y de ese contexto aplicaba para la vida cristiana. Despojémonos, hermanos, como esas túnicas. Toda carga extra, todo equipaje extra debe dejarse a un lado para liberarnos en la carrera. Los pesos, ¿qué pesos tenemos?
¿Qué pecados debemos abandonar, hermanos? Debemos despojarnos de cualquier cosa que nos ralentice o nos detenga en la carrera cristiana. Y aparte de eso, hermanos, en Hebreos 12, versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y ¿de qué? Del pecado. De todo peso y del pecado. ¿De qué pecado se estará refiriendo él? Del pecado. Cuando estuve estudiando este tema, encontré que para entender este concepto del pecado, tenemos que ir al capítulo 11, al contexto del capítulo 11. Si el capítulo 11 habla acerca de los héroes de la fe, este pecado, ¿a qué se estará refiriendo? Al pecado de la incredulidad. Y es que si ustedes se dan cuenta, hermanos y hermanas, la incredulidad es la raíz de muchos pecados, de todos los pecados. Recordemos el caso de Adán y Eva. Le creyeron más a la serpiente que a Dios. Es la incredulidad, es dejar de confiar en Dios. La falta de la fe es ese gran pecado. En Romanos 14, 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Y esta carrera es por fe, hermanos. El gran pecado de la incredulidad es el pecado condenatorio. Recordemos el caso de los hebreos cuando estaban allá en Barnea. ¿Se acuerdan el lugar Barnea? Cades Barnea. Y llegaron allí y Moisés envió 12 espías. ¿Recuerdan la historia de los 12 espías? Y volvieron esos 12 espías después de 40 días. Y 2 de ellos trajeron un mensaje positivo. Dijeron, sí, no tenemos aquí, digamos, mucha experiencia, en fin, pero Dios está con nosotros. 2 de ellos trajeron un mensaje positivo. Pero los otros 10 que dijeron, no, esto nos van a volver ropa de trabajo. Nos van aquí a acabar, nos van a destruir. ¿Y la gente a quién le creyó? ¿A los 10 o a los 2? A los 10. ¿Y qué pasó luego? Pues Dios, justo llevan a entrar allí a la tierra prometida, estaban ahí, ya se veían las montañas, estaban listos para entrar. Le creyeron más a los 10 que a los 2, estuvieron 40 años. 1 año por día en los cuales estuvieron los espías allí, espiando la tierra, ¿no? Hermanos, ese es el pecado de la incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a la apostasía. Ese es el pecado predominante, hermanos, que rodeaba a los creyentes hebreos. Y por eso, Hebreos es una carta que Pablo le escribió a los hebreos. Era un pecado que tenían los hebreos, falta de fe, la incredulidad. Y por eso les habla acerca de la fe, la importancia de la fe. Todo pecado está involucrado en la incredulidad, hermanos. La fe viene al escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Si queremos evitar la incredulidad, escuchemos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Y vuelvo al tema, a lo que les acabo de decir al principio, especialmente en las horas de la mañana. Eso es algo que inculco mucho, ahí en la casa con mi esposa y con mis estudiantes en la universidad aquí en Southern. Muchachos, vamos a estudiar la palabra de Dios en la mañana. Es que en la mañana usted tiene las ideas frescas. En la mañana usted está ávido. Ya durante el día los problemas, las situaciones, estás ahí muy ocupado con los niños, que una cosa u otra, pues ya no tienes el tiempo. Dediquemos el primer momento para Dios. La fe viene por el oír. Debemos vivir, hermanos, cada día por fe. De hecho, al final del capítulo 10 y entrando al 11 de Hebreos, el autor, Pablo, cita a Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. O en algunas versiones dice por la fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá.
Pero algunos de nosotros no queremos vivir por fe. Algunos de nosotros somos como contadores. Queremos tener la calculadora todo rato, calculando todo. Queremos ver evidencias tangibles aún del cristianismo. Cuando debemos vivir es por fe. Es por fe. Fe es tener la certeza de lo que no se ve. La palabra que el autor usa aquí para enredar, porque dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, es una palabra griega que literalmente significa atar o asediar o enredar. Y estos obstáculos, hermanos, nos vuelven torpes, no podemos correr muy lejos, es bastante agotador. Así que despojémonos de todas esas cosas que nos asedian, que nos atan, que nos enredan. Corramos con paciencia, corramos esa carrera que tenemos por delante. Algunos de aquí quizás juegan softball. ¿Cuántos de aquí juegan softball? Muy pocos aquí, muy bien, softball. Allá veo también otro jugador de softball. Muy bien, en softball cuando vas a correr o béisbol de la primera base a la segunda, tienes que ir con todo. No puedes ir como así, como que sí, como lo que no, vamos con todo. O en el fútbol, pues también son carreras cortas donde tienes que ir rápido, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con el maratón? En el maratón no puedes hacer eso. Si sales corriendo como loco, en las primeras millas, vas a quedarte ahí fundido en las primeras millas. Tienes que, de hecho, lo que dicen los expertos es que debes comenzar a correr las primeras millas a un ritmo lento para que en las últimas millas allá ya puedas entrarle con más fuerza. Entonces, hermanos, la carrera cristiana que vemos aquí no es como correr los 100 metros planos o correr una carrera de la primera base a la segunda base. No, aquí estamos hablando de perseverancia, resistencia. Y hablando de esto de la resistencia, tengo aquí un relato. El año de 1983 en Australia. En Australia se celebró un ultramaratón, de hecho es un ultramaratón famoso, que va de una ciudad famosa en Australia, Sydney, hasta Melbourne. Sydney a Melbourne. 573.7 millas. Ultramaratón. 573.7 millas. Si uno ya con 26 millas, ya uno queda, ahora 573. Bueno, están en el registro, están haciendo la registración del evento. Llegaban esos corredores con cuerpos esculturales, con ropa especial, bien alimentados, en fin. Y ahí estaban registrándose. Y llega un señor, un campesino, un campesino, con su overol, sus overoles, botas de caucho, 63 años, 61 años de edad, Cliff Young, 61 años de edad. Vengo a registrarme. Le dicen, ¿usted a registrarse? ¿Cómo? Sí, vengo a registrarme al ultramaratón. Señor, pero ¿está seguro? Sí, vengo a registrarme. Pastor de ovejas, campesino. Bueno, lo registraron y la gente lo veía raro. Y este señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Que viene así a correr este ultramaratón. Bueno, se registró. Llegó el momento de la salida y la gente comenzó a burlarse de Cliff. Vete allá con tu ganado, vete con tus ovejas. La gente riéndose, mofándose de él. Bueno, comenzó la carrera. Y él comenzó la carrera con una zancada chistosa, dice la historia, el relato. Porque pues no era un deportista de ultramaratones, era un campesino. Bueno, ¿saben qué pasó, hermanos? Después de 5 días, 14 horas, 4 minutos, 5 días, a la 1:25 de la mañana,
Cliff Young cruzó la línea de meta después de 573.7 millas y ganó el ultramaratón, rompió el récord mundial. 61 años, campesino, sin ropa adecuada. Y entonces llegaron estos periodistas a rodearlo y él ahí, Señor, dicen, cuéntenos qué pasó, cómo lo hizo. Y entonces, bueno, él estuvo contándoles que, bueno, yo solo llevaba agua y semillas de calabaza. Con eso se alimentó esos 5 días. Pero lo que le dio la victoria no fueron las semillas de calabaza. ¿Saben qué le dio la victoria? ¿La qué? La resistencia. La resistencia. A él nadie le dijo que los ultramaratonistas, por lo general, corren 18 horas en el día, descansan unas 4, digamos duermen y comen algo y siguen otras 18. Él no descansó así. Él corrió los 5 días seguidos, día y noche. Día y noche se aventó esa carrera ese hombre, día y noche, y llegó. ¿Ustedes creen, hermanos, que este héroe, porque se convirtió en un héroe instantáneo en Australia a nivel mundial, hubiera podido avanzar si él se hubiera puesto a escuchar a la gente que se estaba burlando de él? No, él decidió seguir, puestos sus ojos en la meta. Y puede ser, hermanos, aplicando este asunto al ultramaratón cristiano, que algunos de ustedes están enfrentando problemas muy difíciles en esta mañana. Problemas en el hogar, problemas quizás con los hijos, salud, un divorcio. Algunos estarán luchando financieramente, o eres quizás héroe o líder de iglesia y ves que tienes muchos obstáculos. Eres líder de un departamento en la iglesia y como que las cosas no funcionan y como que hay obstáculos y como que y llegas a la casa triste, aún después de la iglesia. Lo que aquí encontramos, hermanos, y lo que nos enseña Hebreos es que corramos con paciencia, paso a paso la carrera. Y vamos a llegar al fin, a la meta. Recordemos que hay obstáculos en la carrera. La carrera es larga, pero lo podemos lograr fijando nuestros ojos en Jesús. Y ese es el tercer tópico. Puestos los ojos en Jesús, dice el versículo 2 de Hebreos 12, el autor y consumador de la fe. Él nunca nos defraudará, hermanos. Si nosotros nos ponemos a ver a las personas que se burlan, que se ríen de nosotros, que no nos entienden, que no sienten esa empatía hacia nosotros, vamos a sentirnos defraudados. Jesús nunca nos va a defraudar. Él nunca nos va a desanimar. Él nos levantará. Recordemos el caso de Jesús. Lo dice Elena G. White. A Jesús no le importan los aplausos ni las palabras negativas hacia Él. Tiene una misión. Una misión. Él vino para cumplir una misión. Que ni los aplausos ni las palabras negativas, hermanos, nos afecten. Debemos mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Perdón. ¿Qué significa esto de autor y consumador? Autor y consumador. Perdón. En Hebreos 2:10, hablando del autor, dice, Pablo menciona que Jesús es el príncipe, el líder, el capitán. Hebreos 2:10. Hebreos o Hechos 3:15. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la fe. Pero también Él es el consumador de la fe. Consumar significa el finalizador, el perfeccionador y completador de la fe, de nuestra fe, de tu fe. Jesús es el autor y consumador de toda nuestra fe.
Y es maravilloso ver cómo estos héroes que se mencionan en Hebreos 11 miraban hacia la cruz. Miraban hacia la cruz, al futuro, ¿sí? Al Mesías. Y nosotros ahora sabemos acerca de lo que ocurrió con Jesús en la cruz para traernos salvación. Todos nosotros, viendo a Jesús como el consumador de esa fe y que nos mostró ejemplo. La palabra autor, hermanos, significa que Jesús es el pionero y líder de la fe. Él comenzó todo. Estoy en esta carrera gracias a Él. Si Él no hubiera pagado el precio por mis pecados, aquí ni estaríamos. Por eso, hermanos, cuando termine esta carrera aquí en la tierra, yo quiero llegar a la meta y abrazar a Jesús. Yo quiero llegar a la meta y abrazar a Jesús porque Él, hermanos, es que es maravilloso. No es un Dios lejano. No es un Dios tirano. Es un Dios que nos comprende. Jesús pasó por todas las pruebas, todas las posibles tentaciones que un humano haya podido pasar. Jesús lo pasó. Por eso Jesús es el autor de la fe. Él pasó, Él nos dio ejemplo de la maratón cristiana. Y nos está mostrando, mira, tú puedes hacerlo. Es nuestro coach, nuestro entrenador, Jesús. Ahora sé, hermanos, que debo mirar a Jesús. Perdón, Él también corrió el ultramaratón espiritual. Él vino a este mundo en la encarnación, tomó forma humana. Es Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Lo podemos entender? No, es un misterio, es un misterio. Pero es ese Dios hombre, Jesús, quien nos da el ejemplo de cómo vivir. Y más adelante, en Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él, ¿sufrió qué? La cruz. ¿Qué significa el gozo puesto delante de Él, hermanos? Sufrió la cruz. ¿Qué relación hay entre la cruz y el gozo? ¿Hay relación entre la cruz y el gozo? La cruz, que es un instrumento de tortura. Gozo con la cruz. Jesús soportó la cruz. De hecho, en Historia de la Redención podemos leer allí cuando hubo esa reunión antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo reunidos allí, sabiendo ellos como Dios lo que iba a ocurrir en el mundo con el pecado. Y Jesús se ofreció. En ese momento antes de la fundación del mundo, yo voy a morir por ellos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, hermanos, y lo hizo por amor a nosotros. Por eso amo tanto a Jesús, hermanos. Él nunca me pide hacer algo por lo cual Él no haya pasado. Él soportó la carrera. Consideremos, hermanos, como dice en el versículo 3, y ya llegando aquí a la conclusión, aquel que sufrió, quien perseveró. Aquí encontramos el concepto de resistencia. Miren la resistencia de Jesús, hermanos. Cuando estuvo en el desierto en la tentación, Él soportó. Cuando los primeros seguidores lo abandonaron, Él soportó. Cuando los seguidores comenzaron a alejarse, Él soportó. Cuando los fariseos contaron mentiras sobre Él, Él soportó. Cuando los saduceos conspiraron para atraparlo, Él soportó. Cuando Judas lo vendió por 30 miserables monedas de plata, Él soportó. Cuando en el jardín del Getsemaní estaba allí sudando gotas de sangre, Él soportó. Cuando la guardia del templo vino y lo arrestó en el jardín, cuando Él pudo haber llamado 10,000 ángeles, era acabado con toda esa gente, Él soportó. Cuando sus discípulos se dispersaron, lo dejaron solo a Jesús, aún su amigo Pedro, Él soportó. Cuando oyó a la multitud gritando, crucifícalo, crucifícalo, Él soportó. Cuando experimentó el juicio injusto de noche, Él soportó. Cuando la gente le decía, profetiza, y lo escupían, y lo golpeaban, lo abofeteaban, y la gente burlándose decía, profetiza, ¿quién te golpeó? Él soportó. Cuando le pusieron una corona de espinas, Él soportó. Cuando le golpearon con ese instrumento de horrores, la cadena de horrores que se llamaba el gato de 9 colas,
9 colas para desgarrar la carne. Él soportó. Cuando tendieron la cruz en el Calvario, Él soportó. Cuando uno de los ladrones se burló de Jesús, Él soportó. Cuando la gente le decía, baja si eres el Mesías, Él soportó. Cuando Satanás vino contra Él con todas sus fuerzas, todas las fuerzas del mal ahí en la cruz alrededor de Jesús, Él soportó. El alejamiento del Padre, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Quedó solo Jesús y Él soportó. Y pusieron su cuerpo en la tumba y Él resucitó. Y Él resucitó en la tumba. Él está vivo. Él es un Dios triunfante. Él llegó a la meta y nos está dando ejemplo, hermanos y hermanas, de que también nosotros podemos llegar a la meta. Y Él está allá en el cielo ahora, intercediendo por nosotros, en el santuario celestial, dándonos ánimo día a día, como nuestro entrenador divino. La invitación, hermanos, es a concentrarnos hoy en Jesús. Pensemos en Jesús. Vivamos el resto de nuestra vida mirando a Jesús, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya, qué victorioso Salvador. Amén. Vamos a cantar el himno 516, hermanos. Hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el nuestra es la victoria, dada a Dios, y oígalo el maligno, lleno de pavor, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cual potente hueste va la grey de Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme
vencer, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, pedimos que nos des más fe, Señor, que podamos ser triunfadores en Jesús, que podamos ver siempre a Jesús, la gracia de Dios, para asemejarnos a Jesús, quien es el artífice, el consumador también de nuestra fe. Bendice a cada hermano, hermana de esta iglesia y que esta semana sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, la iglesia preparó para todos con amor una sabrosa alimentación. Que Dios nos bendiga. Y quizás antes de eso vamos de una vez a hacer una oración por el alimento, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que hemos recibido. Ahora vamos a satisfacer las necesidades de alimento material. Bendice los alimentos y las manos que han preparado la iglesia en pleno. En Jesús, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.